¿Y dónde acontece la corrupción en el fútbol? Existen multitud de prácticas corruptas, pero yo quisiera enumerar 3 que acontecen, por supuesto, en España, en el Perú y en otros países. La primera de ellas es la corrupción deportiva. Claro, la corrupción deportiva resulta, quizá podría resultar contradictorio hablar de corrupción deportiva. La corrupción deportiva no está tipificada como delito en el Perú, que yo tenga entendido. Ni siquiera está tipificada como delito en otros países de la Unión Europea. Pero en España sí. En España la corrupción deportiva, a diferencia de lo que acontece en países de la Unión Europea, está tipificada en la Ley Orgánica 5/2010, que modificó el Código Penal, la introdujo en nuestro ordenamiento criminal. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? El fair play, la pureza de la competición. Es decir, que un equipo compre al portero rival para ganar un partido, eso adultera la pureza de la competición. Ahora bien, ¿es la pureza de la competición un bien jurídico que deba ser protegido penalmente? ¿Reviste la suficiente importancia este bien jurídico para ser protegido penalmente? Yo creo que no, y parte de la doctrina también asume este planteamiento. Ya estaba protegido en vía administrativa. Pero la corrupción deportiva, más allá de su protección, primero en vía administrativa y luego en vía penal, es útil para hacer frente a un reto todavía mayor, que son las apuestas deportivas. Hoy en día en el fútbol se apuesta a todo. Se apuesta hasta quién saca un córner, hasta quién marca un gol. Y las apuestas deportivas generan ingentes cantidades de dinero. Por lo tanto, el bien jurídico protegido sí que podría estar referido a la alteración del orden socioeconómico, ¿no? Que mueve unas cantidades ingentes de dinero. No tanto en primera y en segunda división, que es más fácil establecer controles para evitar esos amaños o esos partidos que se pierden de forma convenida, pero sí en segunda B o en tercera división, donde esos controles son más laxos. Más allá de la corrupción deportiva, que insisto que en otros países no está tipificada, aunque acontezca, no está tipificada, otro problema que me preocupa sobremanera en el ámbito deportivo es el lavado de activos. El lavado de activos. Existen multitud de lagunas que permiten lavar activos a través del fútbol. Uno de ellos, que estoy convencido que también acontece acá en el Perú, es mediante la alteración de la taquilla, la alteración de la boletería. ¿Por qué? Pues porque en clubes de fútbol que no ostentan grandes controles, en primera división y en segunda división en España es más complejo porque la taquilla está digitalizada. Pero en equipos de segunda B o de tercera división es más sencillo. La gente paga en efectivo en el momento de ingresar al estadio. ¿Cómo se produce esta práctica? Muy fácil. Preguntan, ¿cuántos han entrado a ver el partido? 3.000 personas. 3.000 personas a 20 soles equivale a este dinero. Bueno, vamos a decir que han entrado 5.000 e introducimos el efectivo para blanquear o lavar esos activos. Entonces, una alteración de la boletería, de la taquilla, para poder lavar esos capitales obtenidos ilícitamente. Falsear, por tanto, el número de asistentes para incrementar la recaudación. Otra fórmula para el lavado de activos lo encontramos en la compraventa de jugadores. Tradicionalmente, un jugador pertenecía a un club y era traspasado a otro club. ¿Qué ocurre ahora? Pues que hay una indeterminación, en primer lugar, en el valor del jugador. En segundo lugar, que existen multitud de actores en la operación. Madrid vende al Barcelona a otro jugador, pero resulta que ese jugador, sus derechos pertenecen a un fondo de inversión ubicado en Qatar, pero que tiene asimismo el domicilio fiscal en Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se teje una auténtica tela de araña que dificulta seguir el rastro del dinero, ¿no? Cuantos más actores existen, mayor dificultad a la hora de seguir la operación. Por tanto, la compraventa de futbolistas en ocasiones también puede permitir el blanqueo de capitales. También los contratos de patrocinio y de publicidad. Contratos en los que el club, con empresas afines o propias, realiza un contrato publicitario en el cual pues, permite llevar la marca introduciendo determinados activos para justificar la operación.
Otra fórmula para blanquear activos de la que apenas se habla, pero que es muy llamativa: las inversiones extranjeras o las inversiones de grandes fortunas en un determinado club que tiene problemas financieros. Vamos a encontrarnos un club que está en una situación de riesgo financiero y aparece un jeque o un oligarca o una persona con mucho dinero que de repente paga la deuda del club, reforma el estadio, compra jugadores nuevos y toda la afición lo recibe con los brazos abiertos, porque supone una mejora obviamente de las expectativas de cara a la competición. Pero en ningún momento nadie observa la procedencia de estos capitales de los jeques o de los oligarcas que invierten fortunas y fortunas en el club. Encontramos que en Europa está Roman Abramovich en el Chelsea, en el Málaga, en el PSG también hay jeques árabes que introducen sus capitales, invierten en el club de fútbol y pagan pues todas las deudas que pudieran tener, ¿no? Entonces salvan los clubes con problemas económicos, lo cual es bien recibido por las aficiones. Otra de las prácticas corruptas que encontramos es el tráfico de influencias. El tráfico de influencias podríamos definirlo como influir o la acción de influir en una autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para conseguir un determinado beneficio. Esto podríamos pensar que acontece con un directivo de un club que a la vez es empresario, invita a un ministro al palco de las autoridades a ver un partido de interés general y el día siguiente ese empresario obtiene una resolución favorable pues, de obra pública o de algún tipo de contrato por parte del Estado con su empresa. Podríamos llegar a pensar, por tanto, que directivo del club más autoridad más invitación al palco equivale a una resolución favorable en beneficio de este directivo. Pero este delito de tráfico de influencias en el ámbito deportivo y en el ámbito general resulta ciertamente inoperante. Al menos en España, la práctica jurisprudencial revela que apenas han existido condenas en 20 años, pero que es un delito totalmente subjetivo, ¿no? De la psique. Es un delito totalmente subjetivo con una dificultad probatoria inmensa, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a concluir que el hecho de haber invitado a una autoridad al palco ha dado lugar a esta concesión o ha dado lugar a esa resolución favorable para el determinado empresario que a su vez es directivo del club? ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Existe una imposibilidad práctica de acreditar esa causalidad, gestión, resolución y por tanto el tráfico de influencias es un delito que deviene bastante inoperante y genera asimismo una frustración social, ¿no? por esa realidad del amiguismo o del enchufismo que finalmente queda impune. ¿No? Insisto que este delito no está siendo un delito que opere en la práctica de una forma exitosa. Bien, pero más allá de esta respuesta punitiva, ¿no? A la corrupción, al blanqueo de capitales o al lavado de activos, al tráfico de influencias o a la corrupción deportiva, es necesario plantearnos si para luchar contra la corrupción basta solo la sanción. Yo creo que, por supuesto, el Estado debe ejercer el ius puniendi y sancionar conductas delictivas, pero quizá también debemos plantearnos avanzar hacia la prevención del delito. Avanzar hacia la prevención del delito y es necesario, por tanto, establecer determinados controles para impedir que estas prácticas corruptas finalmente acontezcan. Pero, ¿cuál es el primer problema? Pues que los controles oficiales han fracasado. Los controles oficiales provenientes de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol Amateur, han fracasado, porque todo el mundo conoce el denominado FIFAgate o escándalo de la FIFA, con más de 30 acusados por todo el mundo por soborno, por blanqueo, lavado de activos, por fraude, por crimen organizado, etcétera, etcétera. Se ha producido una corrupción generalizada desde hace más de 20 años en la designación de sedes para los mundiales, en la compraventa de votos, la reventa de entradas para palcos VIP en eventos de carácter internacional, contratos de marketing, derechos televisivos, etc. Es cierto, por tanto, que ha habido una corrupción sistemática en el ámbito deportivo de carácter internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los que deben controlar, es decir, el top at the top, los de arriba, están muy controlados, pues asistimos a una suerte de mafia piramidal
con el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Amateur como capo di capi, si me permiten la expresión, capo de los capos, que ha hecho fracasar los controles oficiales de carácter internacional. ¿Cómo podemos solucionar, sin ser tan ambiciosos, este problema desde un punto de vista nacional? Pues bien, introduciendo los programas de cumplimiento penal, el denominado compliance, en las entidades deportivas. En España se está avanzando en este sentido y ya desde el año 2016, desde la temporada 2016-2017, los equipos de fútbol de primera y segunda división tienen obligatoriamente que autorregularse, es decir, deben adoptar obligatoriamente estos programas de cumplimiento penal. Pero no porque lo exija el Código Penal español, no. El Código Penal español no obliga a que las empresas se autorregulen. Pero sí la normativa interna, sí la Liga de Fútbol Profesional obliga a las personas jurídicas deportivas, los equipos de fútbol de primera y segunda división a autorregularse. Por tanto, por normativa interna deben autorregularse. Así demuestra que equipos que no han tenido estos programas de cumplimiento normativo, el Elche o el Fútbol Club Barcelona, se han visto sometidos a procesos, en el caso de Barcelona, a procesos penales. El Fútbol Club Barcelona, más allá de que yo me llame Jordi, mi nombre es el catalán, yo soy del Real Madrid, pero bueno, bromas aparte, es cierto que el Fútbol Club Barcelona ha sido la primera persona jurídica de importancia o de relevancia condenada en España. Alcanzó una conformidad que, como sabemos, supone una condena sin el juicio oral. Alcanzó una conformidad por haber cometido un delito fiscal en la contratación de Neymar, el futbolista Neymar. Entonces, la realidad nos muestra que los clubes de fútbol en España pueden ser penalmente responsables y que deben, por tanto, autorregularse. Y si tuviéramos que autorregular o que implementar un programa de cumplimiento normativo en un equipo de fútbol, ¿cómo lo haríamos? Podemos dividir, obviamente, los riesgos penales en dos categorías: aquellos que están relacionados con la corrupción, los que he enumerado previamente, y otro tipo de riesgos como el racismo, delitos contra la xenofobia, medioambientales, propiedad industrial, etcétera, etcétera. Habría que realizar un análisis de riesgos del equipo de fútbol en cuestión, ¿no? Y elaborar posteriormente un código de conducta que debiera ser implementado, debiera ser conocido tanto por los futbolistas como por los directivos, porque un futbolista, por poner un ejemplo, debe saber que dejarse perder un partido en España puede suponer un delito de corrupción deportiva. Debieran saberlo de antemano. Entonces, estas prácticas formativas se debiera al jugador formar o instruir o ilustrar sobre los riesgos que puede suponerle para la organización determinadas conductas. Es necesario, por tanto, realizarle exámenes a los deportistas, sesiones formativas, para que sean conscientes de la importancia que tiene el cumplimiento normativo penal dentro de su organización, en este caso, el club de fútbol. Asimismo, al futbolista que se deja sobornar por otro equipo, se le debiera internamente sancionar medidas disciplinarias, porque el club de fútbol debe mostrar una política de tolerancia cero frente a la corrupción. Y en último punto, quisiera reseñar que el club de fútbol en España puede ser sujeto pasivo del proceso penal, para lo cual debiera contar con un representante que asistiera al abogado a lo largo del procedimiento. Yo sé que esta realidad en otros países, como en el Perú, por ejemplo, no acontece, pero me aventuro a afirmar que quizá en unos años veamos como también países latinoamericanos avanzan hacia una responsabilidad penal de la persona jurídica, sobre todo porque la OCDE está muy encima. La OCDE está influyendo notablemente para que estos programas de cumplimiento penal, ya sean por vía administrativa o ya sea por vía penal, el compliance sea o arraigue dentro de las organizaciones privadas e incluso paulatinamente, aunque bien con otro régimen de responsabilidad, en el ámbito público. ¿Por qué no? ¿Por qué se exige que las entidades privadas se autorregulen y las públicas no? Pues también debieran autorregularse. Bien, en conclusión, en relación con el objeto de la ponencia, con la corrupción en el fútbol, debemos tener en cuenta que el fútbol es fútbol, pero en él también existe corrupción
y ante dicha corrupción no debemos mirar hacia otro lado. Bien, yo he pretendido, por tanto, en esta conferencia, a través de este problema concreto del fútbol, mostrar cómo la corrupción acontece tanto en el ámbito privado como en el ámbito público o del interés general, cómo son problemas globales, de ahí el título de mi libro, ¿no? La corrupción como fenómeno multidisciplinar, pero como fenómeno multidisciplinar global, porque nos afecta a todos en distintos ámbitos y con distintas intensidades, pero a todos nos afecta, y cómo existen elementos de corte sustantivo que se deben analizar, y también esa respuesta procesal frente a la corrupción. Y sin más, quisiera despedirme agradeciendo otra vez a la Academia la invitación, por supuesto mostrando mi gran satisfacción de haber podido publicar con la editorial de la Academia mi monografía, que espero resulte de interés para todos ustedes, y sin más desearles el mayor de los éxitos en su carrera profesional. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.